Muy buenas noches a todos los que están aquí en la sala y los que están online también. Muy bienvenido a la sesión 25 de ¿Qué es la Biblia? Los apuntes, yo quiero parar un segundo aquí. Hemos pasado por esto toda la semana, pero hoy día Joana me hizo una sugerencia porque sabemos que esta sesión, este estudio, ha sido bajado del servidor más de 4,000 veces ya. Y solamente un 30% de eso está para Chile. Entonces quiero hacer un anuncio a los que están mirando de otra parte. Yo sé que hay muchos, parece que en Alemania, no sé quién en otra parte. Si quieren juntarse al grupo, esto no es un grupo cerrado. Puede juntarse con un grupo WhatsApp, puede mandarme un email para ver cómo hacer la conexión, pero no hay ningún problema, incluso de otro idioma, tampoco hay problema. We're even thinking about doing this in English, repeating it. If you'd like to see it in English, we might do that. Just let us know. Pero lo que quería ver es, si quiere conectar, conecta. Por eso está el grupo, para todos, no solamente para nosotros que estamos aquí en Chile. Sigamos entonces, repaso de la sesión anterior, la semana pasada, muy breve, vimos Proverbios, que básicamente una colección de dichos sabios, y es un manual para vivir una vida espiritual excelente, de buena calidad. Son poemas de sabiduría ética para gobernar y ordenar tu vida. La palabra proverbio quiere decir gobernar, viene de un raíz hebreo que es gobernar. Son tan aplicables hoy como en el momento cuando fueron escritos. Muchas veces pensamos, no, la Biblia, escrito 3,500 años atrás, 2,000 años atrás, no sirve para hoy. Sí sirve para hoy, de todas maneras. Es importante no tomar los proverbios como promesas o como algo profético, divino, son comentarios. Salomón vivió muchos años y él hizo muchos comentarios de lo que él había observado en la vida, pero no son promesas de Dios. Vimos también Eclesiastés, tema principal, la vida no tiene significado sin Dios. Todo es correr tras el viento. Una más son observaciones sobre la vida de Salomón, ya viejo al final de su vida, y él está analizando cómo son las personas y todo lo que él había hecho en la vida, y él dice, nada valió la pena. Las cosas que yo hice por mí, nada valió la pena. Y algunos malinterpretan este libro diciendo, es el cuento de un viejo amargo que no le gusta cómo ha vivido su vida y queda como con esa sensación de fracaso al final de su vida. Está cansado, está triste, pero no es así. Cuando lee el libro completamente, toma el tiempo para hacerlo. Son apenas 45 minutos de lectura. Vas a ver que no es así. En el fondo, el mensaje central de Eclesiastés es que la cosa en este mundo y hasta la vida misma no tiene sentido sin Dios. Con Dios es otra cosa, pero sin Dios todo es correr tras el viento. No hay sentido en la vida, solamente hay placer, gozo y sentido de vivir con Dios. Y finalmente vimos Cantares, poema de amor que afirma la santidad del matrimonio, escrito en 3 partes. 3 personas, la amada, el amado y el coro. Y la poesía de Cantares expresa el amor y pasión de la esposa hacia su marido, el amor y pasión del esposo hacia su mujer y la felicidad de los amigos por este gran amor. Eso, así de simple Cantares. Entonces ahora estamos volviendo al orden cronológico de ver los libros, porque como vimos en las primeras sesiones, la Biblia no es un solo libro, sino es una biblioteca. Y como en cualquier biblioteca, los libros están ordenados en una secuencia determinada por el bibliotecario. Y esa secuencia no es necesariamente cronológico. Hemos visto con algunos libros ya eso ocurre. Y vimos con los libros poéticos que es así. Sí fueron escritos en momento preciso, pero cubren todos los tiempos. No se puede decir, no, Proverbios era para el año 1800 antes de Cristo. Nada que ver, es para todos los tiempos. Y esta biblioteca, básicamente hay 2 conjuntos de libros del Antiguo Testamento. Todo eso fue escrito antes de Jesús, antes que nació. Y el Nuevo Testamento
Todo fue escrito después de que murió y resucitó. Esas son las dos grandes divisiones. La parte que estamos mirando actualmente, el Antiguo Testamento, a la vez está organizado en tres secciones. Primero, los libros históricos. Hemos pasado por todos aquellos. Ellos tienen que ver esos libros con la historia del universo, la historia de la humanidad, la historia de Israel y la relación entre los seres humanos y Dios, que como lo más básico. A veces pensamos que la Biblia tiene que ver con personas, con países, con ciudades, pero no es así. Tiene que ver con Dios y con nuestra relación con Dios. Después vienen los libros poéticos que vimos hace algunas semanas. Tratan principalmente sobre la sabiduría de Dios, la adoración de Dios y la comprensión de quién es Dios. Entender quién es Dios. Y finalmente está la sección de los libros proféticos, que son mayormente advertencias de Dios referente al futuro. El futuro cercano para los receptores originales y también el futuro nuestro en algunos casos. Hay muchas profecías que son para los tiempos finales. Vamos a ver algo de eso hoy. Esta última sección, la sección profética, a la vez está subdividida en dos secciones, que son los profetas mayores y los profetas menores. Ahí tiene un diagrama de todo el Antiguo Testamento para dejar claro cuáles son los libros en cada parte. Ya hemos terminado con el estudio de los históricos y poéticos. Entonces, ahora nos toca ver la última sección del Antiguo Testamento, que es los libros proféticos. Y esa es la parte que todos quieren ver. Ok, libro profético. Esta división consiste de 17 libros, comenzando con Isaías y terminando con Malaquías. Malaquías es el último libro escrito junto con Nehemías y Esdras, más o menos en el tiempo, los tres, más o menos la misma fecha. Y el contexto de este parte, los libros proféticos, para refrescar la memoria. Israel, después de la muerte del rey Salomón, se dividió en dos. La parte al norte siguió con el nombre Israel, pero fue destruido en el año 722 a.C. por los asirios. Después el reino del sur continuaba algunos años más, se llamaba Judá, y eso fue destruido en el año 586 a.C. La mayoría de estos libros proféticos fueron escritos en los últimos años de estos dos reinos, el reino dividido, o durante el exilio en Babilonia. Algunos vamos a ver que viene también después, pero la mayoría son advertencias a las naciones diciendo, ojo, si no regresan al Señor, Dios te va a castigar, va a quitar la nación de su tierra, lo va a mandar preso a otra parte, y la gente no escucharon. Entonces ahora tenemos un contexto geográfico, vamos a ver, volver a conocer un viejo amigo. Ahí está el viejo amigo, ese diagrama. Cronología de los reyes y profetas de Israel y Judá. Si quieres bajarlo, ahí está el código QR para llegar directamente a bajarlo. Es la línea de tiempo de todo el Antiguo Testamento. Bueno, no de todo, pero por lo menos comenzando aquí con Saúl, David, Salomón y todos los reyes y todos los profetas de Israel hasta terminar aquí al final con Malaquías. Ahora, antes de entrar en estudiar los profetas, los libros proféticos como tal, primero es importante entender qué es un profeta bíblicamente y qué es profecía, porque muchos tenemos una idea equivocado. El significado de la palabra profeta en la Biblia es muy simple, el que habla por Dios. Así de básico es. No necesariamente es alguien que hace predicciones del futuro. Generalmente es así, predice algo del futuro, pero no es el significado general de la palabra. Un predicador del Antiguo Testamento puede ser llamado profeta, aunque nunca predice nada, solamente porque está predicando la palabra de Dios. Es el profeta. La tarea de un profeta es de transmitir fielmente a las personas las verdades de Dios. No hay más complicado que eso. Pero por ende, ser profeta es una tremenda responsabilidad.
Un profeta de Dios no se puede equivocar nunca, ni una sola vez. Complicado. Dios mismo deja muy claro este estándar de perfección absoluta para los profetas. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Eso es el Deuteronomio, o sea, parte de la ley. Es el Señor mismo hablando. Peor aún es el castigo para los profetas que hablen por parte del Señor, pero cometen errores. 2 versículos antes. Pero el profeta que se atreve a hablar en mi nombre y diga algo que yo no haya mandado decir, morirá. Lo mismo sucederá al profeta que hable en nombre de otros dioses. Wow, o sea, ser profeta, tarea complicada. Tiene que ser perfección en hablar por Dios y reconocer cuando uno no está hablando por Dios, porque en el Antiguo Testamento un solo error y muerte. Por ende, hay que tener mucho cuidado con las personas hoy que dicen que son profetas. Y hay muchas. Iglesia no sé cuánto, y hoy viene a predicar el profeta X. Y uno dice, ¿qué profeta X sería? ¿Realmente es profeta? Porque si él predicó una vez una predicción que no se cumplió, no es profeta, bíblicamente. Caso de Ellen G. White, por ejemplo, fundador de la iglesia. ¿Qué? ¿Perdón? Ellen G. White. No de los mormones. No, mormones. Adventista. Adventista, exacto. Hizo varias predicciones referente al día que el mundo iba a terminar. Y aquí estamos todavía. Por ende, ella no es profeta. Otro profeta moderno también. Ella no murió apedreado, pero murió, sí. Ahora, al equivocarse siquiera una sola vez en su profecía, es prueba bíblica de que esa persona realmente no es profeta y no vale la pena escucharlo. Generalmente la persona, incluso muchos creyentes, hasta hoy les gusta lo que dicen tales profetas falsos. Por ejemplo, Cosa espantosa y fea es hecha en el país. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dominan por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiere. Pero, ¿qué harás cuando llegue el fin? palabra dura de Jeremías. Dice, ustedes, pueblo mío, están escuchando mentiras. Y a ustedes les gustan las mentiras. Pero ¿qué harán cuando llegue el fin? Porque la mentira que está profetizando en ese momento es que en paz, tranquilo, no van a llegar los enemigos nuestros, no van a invadir el país. Y Jeremías dice, Dios dice mediante Jeremías, ¿qué van a hacer cuando sucede la profecía real? Y lo mismo en los tiempos finales. ¿Qué harás cuando llegue el fin si estás escuchando profecía falsa? Y al contrario, el mensaje del profeta verdadero no es agradable para la persona. No quiero ni escuchar eso. Porque este es un pueblo rebelde, son hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. A los videntes les dicen, no tengan más visiones, y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Qué terrible, ¿no? Al profeta de Dios que está profetizando correctamente, dice, no, no quiero escuchar eso. Profetíceme algo bonito. Tristemente, muchos profetas y predicadores hoy cumplen precisamente eso. Prediquen cosas bonitas y agradables, porque eso es lo que las personas quieren escuchar. La doctrina de la prosperidad, por ejemplo, predicada en varias iglesias. Solamente tienes que darle dinero a Dios y Él te va a recompensar 5,000 veces más. Pero dame a mí el dinero. Así funciona la doctrina de la prosperidad. Y a la gente le gusta porque está profetizando riqueza, está profetizando sanación, milagroso. Pero la verdad es otra.
no quieren escuchar la dura verdad de Dios, la gente. Y eso era en los tiempos de Isaías y en los tiempos nuestros también. Ahora, por supuesto, había muchos falsos profetas en esos tiempos. Por ejemplo, Así dice el Señor de los ejércitos. No escuchen lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian, les aseguran que yo, el Señor, digo que gozarán de paz. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? Yo no envié a sus profetas, pero ellos corrieron a llevar sus mensajes. Ni siquiera hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. que fue el propósito real de la profecía, vuélvense al Señor, porque si no, vienen cosas malas. Y aún peor, también hay falsos profetas en nuestros tiempos, hasta entre las iglesias. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Eso viene en 2 Timoteo, es el Nuevo Testamento. Pablo, en su último libro, su última carta, hablando, cuidado con los profetas falsos. También cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y eso casi uno, como primera vez, no es un lobo. Muy convincente. Mateo 7. Cuidado con falsos profetas, porque puede ser que parece una oveja, un pastor. Sorprendentemente, hay un total de 133 profetas verdaderos mencionados y validados como tal en la Biblia. 43 tienen nombres. Están mencionados en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo también. Los demás son anónimos, pero igual son validados. El Señor dice, yo tengo este profeta, pero sin nombrarlo. Y aún más sorprendente, 16 son mujeres. ¡Wow! ¿Por qué? Bueno, ejemplo, Miriam, Débora, Ana, uh, Hulda. Hay varias mujeres profetas en la Biblia nombradas como profetas. ¿Por qué? Dios no es machista. Dios puede usar mujeres y hombres por igual. Por ende, es difícil entender algunas iglesias de hoy que no permiten a mujeres enseñar y predicar. Por eso es profetizar en el sentido bíblico, hablar por Dios, una mujer que predica o enseña. En el Antiguo Testamento, Dios dijo, aquí, validado, 16 mujeres, por lo menos 16 que conocemos, validados. Por lo tanto, si están validados por Dios en el Antiguo Testamento, ¿por qué no hay? Algunas iglesias dicen, hoy no, las mujeres no pueden predicar, no pueden enseñar, prohibido. Honestamente no lo entiendo. Ahora, no están registradas todas las profecías de todas estas 133 personas, solo tenemos algunos. Incluso hay profetas escritores que escribieron libros y muchos profetas que no escribieron nada. Solamente sabemos que fueron profetas porque la Biblia dice tal persona dijo tal cosa. Como mencioné recién, esta sección de la Biblia está dividida en dos partes que se llaman profetas mayores, que son los 5 libros de Isaías y Daniel, y los profetas menores, que son 12, Oseas a Malaquías. Los mayores no son más importantes que los menores, ni son mejores profetas o más grandes espiritualmente, no tiene nada que ver con eso. Tampoco son más viejos o más jóvenes, mayor o menor edad. Y menos aún se trata de esto, profeta menor y profeta mayores. Gordo y flaco. Nada que ver. Esto, la frase, el nombre, no tiene que ver con las personas
tiene que ver con la biblioteca, no con los autores. ¿Cómo? Es simple, se refiere al hecho que los libros de los profetas mayores son grandes, son libros más largos. Los libros de los profetas mayores son largos, los libros de los profetas menores son breves, solamente algunos capítulos. De hecho, en el hebreo original, todos los 12 libros de los profetas menores caben en un solo rollo, mientras que los profetas mayores tienen un rollo cada uno. Ahí tengo un ejemplo, es el rollo de Isaías. Este es una réplica, obviamente no es el original. Este es el original de los rollos del Mar Muerto. No es el original de Isaías, obvio, pero este es ahí tiene una idea de cuán grande es el rollo de Isaías. Es largo, 66 capítulos, y es una réplica, igual está bajo vidrio, porque está bien conservado. Pero ahí tiene una idea del tamaño de solamente el rollo de Isaías, mientras que los 12 cabe en un rollo un poco más chico que eso. Traté de encontrar una imagen en internet del rollo de los 12, pero hasta el momento no encontré nada. Los profetas mayores son los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y si se acuerdan del diagrama, ahí están, comenzando con Isaías. Bueno, para poner todo esto en contexto de línea de tiempo, Isaías escribió en aprox 100 o 150, 140 años antes del cautiverio, o sea, entre 740 y 680 antes de Cristo, más o menos, y profetizó referente a la caída de Judá, el cautiverio y la restauración. Vamos a ver un poco más de Isaías hoy. Después, Jeremías, que escribió 2 libros, Jeremías y también Lamentaciones, vivió en los tiempos de la caída de Judá, aquí mismo, en esos tiempos, justo antes y justo después, pero en Jerusalén. Y Ezequiel y Daniel escribieron desde el cautiverio en Babilonia, los 2. Por lo tanto, todos estos libros son contemporáneos con cosas que ya hemos visto en Reyes, en Crónicas, etc., hasta en otros libros, y todo antes de Nehemías y Esdras, que están por acá, como un poco saliendo aquí de la imagen a mano derecha. Ahí tenemos el contexto de los profetas mayores. Sorprendentemente, la secuencia de los profetas mayores está en orden cronológico. Los libros van en esa secuencia. Bien, por fin encontramos algo cronológico en la Biblia. Por lo tanto, vamos a verlo en la misma secuencia, comenzando con Isaías. Oh, profeta mayor y profeta grande. ¿Quién es el autor de este libro? Isaías, sin duda, hijo de Amós, dice versículo 1. Fue escrita, como vimos recién, los eruditos expertos dicen 701 antes de Cristo a 681 antes de Cristo. ¿Cómo llegaron a esta fecha tan preciso? No sé, pero ponle aprox ese rango. Contexto histórico, los últimos años de Israel, norte. Isaías presenció eso. Él estaba en el sur, pero él vio lo que está pasando en el norte. En el sur, en Judá, está bien la cosa, pero el norte está mal y cayendo. Y también él vio el comienzo de la caída del sur, más que nada de la caída espiritual. Él no presenció la caída física. Contexto geográfico, Judá, reino del sur, principalmente. Versículo clave, Isaías 1:1. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Empieza su libro claramente identificando quién es, en qué momento vivió. Y también Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a su herida fuimos sanados. Claramente una profecía referente a Jesús. Y vamos a ver Isaías 53 más tarde, y
La Joana está muy contento que vino Caribe hoy, porque la Joana no le gusta leer 53, Isaías 53. Y no lo culpo, es fuerte. Y Caribe muy valientemente dijo, yo sí. Ok, tema principal de este libro, la santidad absoluta y soberanía total de Dios. Arrepentimiento, juicio, salvación, el Mesías. Wow, un montón de temas duras, pero muy necesario y muy firme. Propósito, llamar al pueblo de Judá a regresar a Dios, porque se habían alejado mucho. Advertir a las generaciones futuras, o sea, a nosotros, de la necesidad de reconocer la soberanía de Dios y arrepentirse. Exponer la salvación futura para los judíos y para la humanidad a través del Mesías. Hay mucho profecía mesiánica en Mesías, vamos a ver algunos al final hoy. Isaías es considerado el más grande de todos los profetas escritores. No todos los profetas escribieron, como mencioné recién. O bien quizás escribieron algo, pero no tenemos el registro hoy en día. Desapareció. No sabemos mucho referente a la vida de Isaías como hombre. Solamente que era hijo de Amós, era del reino del sur, que vivió durante un periodo inicialmente de prosperidad para ambos reinos y posteriormente la caída del reino del norte, que fue destruido finalmente por los asirios en 722 a.C. Isaías estaba casado, sabemos eso, y tenía 2 hijos con nombres proféticos. Isaías 7:3. El Señor dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el acueducto del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Profético, Sear Yasub, bueno, eso quiere decir un remanente volverá. Remanente del exilio volverá finalmente. Qué raro llamar su hijo remanente volverá. ¿Está listo el almuerzo? Remanente volverá. Supongo que tenía un sobrenombre para el pobre tipo. Pero eso no es todo, porque también tiene otro hijo, 8:3. Luego tuve relaciones con la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Maher Salal Hashbaz significa pronto al saqueo, presto al botín. Qué nombre más raro para el hijo, pero si no dijo para tu hijo, así se llama. Porque eso es lo que viene para Jerusalén. Vienen pronto a saquear la ciudad y presto van a llevar el botín. Gran parte de la profecía de Isaías tiene que ver con la destrucción y saqueo del reino del sur, Judá, que viene en 100 tantos años más, y la esperanza para el remanente durante el exilio. Por eso Dios dijo, estos son los nombres para tus hijos. El ministerio de Isaías comienza durante el reinado de Oseas, quien reinó desde 790 a 740, incluye también los reinados de Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. Si tienes tu papel allá o tu celular con esa hoja, ahí puedes ver el momento y los tiempos. Y bueno, ya hemos cubierto algunos de esos reyes. Su ministerio cubrió más o menos 60 años, largo. Sabemos que murió en el año 681 a.C., aprox, según los expertos, pero no sabemos cómo. Sin embargo, hay una tradición entre los judíos que dice que el rey Manasés mató a Isaías de una manera terrible y muy grotesca, y hay una pista al respecto en Hebreos 11, Nuevo Testamento. Hebreos 11 es la sala de fama de los héroes de la fe, y dice así: Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra.
pasando necesidades, afligidos y maltratados. ¿Quién quiere ser profeta? Esa es la vida de los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí entre medio está la pista, aserrados por la mitad. Esa teoría de los judíos dice que Manasés mató a Israel cortándolo por la mitad con un serrucho. Ahora, es posible, incluso es probable, pero en la Biblia no hay confirmación, entonces no podemos decir que sí, es cierto. Pero sabemos que el pobre Isaías murió de una forma no muy bonita. El nombre Isaías significa el Señor salva o quizás la salvación del Señor. No está muy claro en hebreo. Sí sabemos que tiene que ver con el Señor y con salvación. Y mucho del libro habla de la salvación de Israel del cautiverio y la salvación de todo el mundo mediante el futuro Mesías. De hecho, uno de los temas centrales de este libro es la salvación. Que no hay nada en la tierra que pueda salvar a nadie y que solo Dios puede salvar. Por ejemplo, Isaías 45, 20 al 22. Reúnanse, fugitivos de las naciones, congréguense y vengan. Ignorantes son los que cargan imágenes de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Solo en Dios hay salvación. Vuelven a mí y sean salvos. Y eso no solamente para Israel, sino todos los confines de la tierra. Interesante. El libro de Isaías está escrito en dos partes. Uno al 39 y probablemente varios años después, 40-66, justo antes de la muerte de Isaías. Y a veces se refiere a estos dos segmentos. Primera parte, el libro de los juicios, y segunda parte, el libro de la consolación, por el contenido de cada parte. En realidad, el libro de los juicios termina en capítulo 35, porque 36 y el 39 como un puente histórico que va dando más información referente a Isaías y los tiempos. No vamos a verlo ahora, pero sí lo vamos a ver después, ese puente histórico. Capítulo 1, 36 tiene ese nombre, el libro de los juicios, porque tratan principalmente de advertencias para Judá, diciendo, viene el juicio, ojo, Dios no está contento, hablando referente al gran juicio que Dios está a punto de traer sobre la nación, terminando con destrucción y cautiverio por sus pecados tan grandes y su falta de arrepentimiento. Y eso es solamente un ejemplo. Primer capítulo, primeros versículos, Isaías va directo al grano, empezando en versículo 2. Oigan cielos, escucha tierra, porque el Señor ha hablado. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. ¿Por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Isaías no tiene pelo en la lengua. ¿No quieren hacerlo? No, perfecto. Espada. Lo digo yo, el Señor. Pero aquí deja claro el problema básico que en Israel, nación de pecadores, dice que malhechores, aprendan a hacer el bien. ¿Por qué quieren seguir en eso con lo malo? Y aquí esta parte
que vimos aquí en primera línea, toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. ¿Qué está diciendo? Están locos. Su corazón no está donde corresponde. Su mente está... Eso es lo que está diciendo Isaías. No es que tiene una herida en la cabeza y otro en el corazón. En cambio, segunda parte, el libro de la consolación de 4066, se llama así porque se trata de profecía referente a la restauración que vendría después del cautiverio, cuando el pueblo puede regresar a su tierra y volver a construir su nación. Ahora, toma en cuenta que Isaías aquí no está en cautiverio. Él está en Judá y Judá anda muy bien, no hay problema. Pero él está diciendo, bueno, viene el tiempo cuando van a estar allá en exilio y después esto es lo que va a pasar a la vuelta. Así dice el Señor. En el momento propicio te responderé y en el día de salvación te ayudaré. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, están en libertad. Junto a los caminos pastarán y en todas las cumbres áridas hallarán pastos. No tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales. Convertiré en caminos todas mis montañas y construiré mis calzadas. Miren, ellos vendrán de muy lejos, unos desde el norte, otros desde el oeste y aún otros desde la región de Asuán. Profecía referente al regreso. Y también en esta segunda sección, mucha profecía referente al Mesías, que viene para salvar no solamente a Israel, sino todas las naciones, que eso fue algo que Israel nunca entendió, que su trabajo real era predicar a las naciones. Pensaban, nosotros tenemos a este Dios, que Dios es nuestro. No entendieron que su misión era hablar de este Dios para todas las naciones. Y hablar del Mesías que viene para salvar todas las naciones. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. En su enseñanza, las costas lejanas pondrán su esperanza. Así dice el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Profecía mesiánica. Ahí el Señor está diciendo a Jesús, básicamente, yo te he llamado en justicia. Te constituiré como pacto para el pueblo. Queda claro que está hablando de Jesús, como luz para las naciones. Ahora, el contexto de primera parte es Judá, Reino del Sur, y el mensaje es advertencia del juicio que viene. Dios está dirigiéndose a la gente de la época de Isaías, pero también para nosotros hoy en día. La misma advertencia sirve para los dos. El contexto del libro de la consolación, segunda parte, es Babilonia, inicialmente seguido por Jerusalén, y finalmente el futuro distante para Isaías, que también el futuro para nosotros, con un mensaje de esperanza y salvación dirigido al pueblo
en la época del regreso del exilio y últimamente nosotros hoy en día. Imagínense leer un libro escrito hace como 150 años atrás que dice, ustedes que viven en Santiago en el año 2023 van a experimentar tales cosas. Y, wow, eso me interesa. ¿Cómo puede ser? Eso Isaías está escribiendo al pueblo que está a punto de regresar, que está regresando y que ya ha regresado. Está diciendo lo que va a suceder. Ahora, el hombre, Isaías, muy educado. Sabemos eso por el uso de idioma. Tiene un vocabulario de casi 2.200 palabras en hebreo que es excepcional. No sé cuál es el promedio de los autores de la Biblia, pero es como algo como 1.800 palabras, no me acuerdo exactamente. Y él usa cada palabra bien. El estilo es muy educado, incluso a veces es demasiado, no quiero decir esotérico, pero como muy aplicado, un poco más allá de lo que uno espera de un escritor bueno, hasta hoy en día. Y la poesía de Isaías es muy bella. Sin embargo, al leerlo por primera vez, se nota que a veces es difícil leer y entender Isaías, por varias razones. Por ejemplo, la falta de indicaciones referentes a dónde termina una profecía y comienza otra. A veces uno dice, pero aquí versículo 18, ¿tiene que ver con 17 o es otra cosa? Porque como no coincide. Y a veces es así, no coincide. ¿Por qué? Está escrito este libro en la forma de muchos segmentos de diferente tamaño, algunos cortos, otros más largos, y sin necesariamente que hay una relación lógica entre la sección anterior y lo posterior. De repente hay un cambio y uno dice, ¿qué pasó aquí? Estamos en medio del capítulo, incluso a veces en medio de un versículo hay un cambio sin explicación. Al parecer, Isaías escribió cada segmento cuando Dios lo inspiró. Vino la inspiración, sacó su lápiz y comenzó a escribir, punto, terminó. Y después, días después, semanas, meses después, quizás un año después, Dios le inspiró de nuevo, abrió el rollo otra vez, saca apunte y comienza a escribir de nuevo. Y no hay explicación de entre medio de por qué el cambio, y a veces son temas diferentes. A veces son personas diferentes, a veces queda claro, sí, pero muchas veces no hay tanta claridad de por qué hay una diferencia. Um, Simplemente él siguió escribiendo, nada más. Por lo tanto, los segmentos de Isaías no están necesariamente en orden cronológico. El libro Isaías sí, primero de los libros proféticos, pero dentro de Isaías quizás el Señor reveló una profecía que es para 5 años más y próxima profecía es para mañana. Entonces, a veces están en esa condición y eso lleva a la confusión. Además, gran parte de eso es poesía, poesía hebreo. Y él le gusta usar técnicas literarias que no se encuentran en otra parte de la Biblia, o muy poco, y que hace más difícil entender el mensaje. Para complicar la cosa, Isaías tiene un código. Le gusta inventar frases para referir a ciertas cosas. Por ejemplo, para Isaías, Jerusalén es hija Sión, o hija de Sión, o bella Sión, depende de la traducción. Isaías 1:8, por ejemplo, dice, la hija Sión ha quedado como cobertiza de un viñedo, como choza en un huerto de pinos, como ciudad sitiada. Y uno ve eso, ¿qué? ¿De qué se trata eso? Si no entiende, si no sabe el código de Isaías, no se entiende que este realmente es una profecía referente al aislamiento militar, el sitio y destrucción de Jerusalén. Jerusalén va a quedar como cobertiz dentro de un viñedo, aislado, solo, nadie alrededor. Un chozo, un huerto pepino como ciudad sitiada. Eso es Jerusalén. Pero tiene que entender el código de Isaías para saber quién es esa hija de Sión que está abandonada ahí en medio del viñedo. No es una mujer, es Jerusalén. También para Isaías, Dios es casi siempre el santo de Israel
o Jehová de los ejércitos, o Señor de los ejércitos, una vez más, depende de la traducción. Isaías 1:4. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel. Le han dado la espalda. Santo de Israel es Dios. Han abandonado a Dios. Es el código que él usa para Dios. Y 13:4. Escuchen, se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor de los ejércitos pasa revista a un ejército para la batalla. Dios es el Señor de los ejércitos. Incluso otra traducción dice aquí, el Señor está preparando un ejército para la batalla. No solamente que está pasando revista. Pero ese código, eso es más fácil de entender. Los líderes y el pueblo también tienen sus nombres códigos para Isaías. Isaías 1:10. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Muy explícito aquí. Dice, como dije, no tiene pero en la lengua. Para él, los líderes de Israel son gobernantes de Sodoma. Y la gente común son pueblo de Gomorra. Wow. Pero hay que tener claro que no está hablando a Sodoma y Gomorra, porque ya no existen en este momento. Han sido destruidos 1000 años antes, no sé cuántos años antes. Aquí está hablando a Israel. Está hablando a los sacerdotes, los líderes políticos y religiosos, gobernantes de Sodoma. Y para confundirte aún más, una de las herramientas poéticas preferidas es personificación. Por ejemplo, en Isaías 24:23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión, en Jerusalén, y brille su gloria delante de sus ancianos. O sea, para entender eso, la luna avergonzada, el sol confundido, ¿por qué? Porque la gloria de Dios es mucho más brillante que el sol y la luna. Por eso están avergonzados la luna. Yo no tengo ese brillo, el sol, yo tampoco. Eso es lo que está diciendo aquí. La gloria del Señor es impresionante. En Isaías 44:23. Canten de alegría, cielos, que esto lo ha hecho el Señor. Griten con fuerte voz, profundidades de la tierra. Prorrumpan en canciones, montañas y bosques con todos sus árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob, Dios ha manifestado su gloria en Israel. O sea, la tierra, el cielo, las montañas y los bosques tienen voz. Pueden cantar y pueden gritar, según Isaías. Obviamente poético, no es que realmente tiene voz. Y eso es lo que a veces confunde a las personas. Piensa que Isaías está diciendo aquí que las montañas tienen vida, el cielo también tiene vida, son seres vivos, no solamente poético. Y en Isaías 55:12, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Entonces también hay árboles que aplauden. Los árboles tienen manos. No, no tienen manos los árboles, es poético. Entonces hay que entender la diferencia entre la parte donde Isaías está hablando en serio de lo que va a pasar y la parte cuando está hablando poético. Y a veces no es tan fácil diferenciar. Por eso a veces es difícil leer Isaías. Este libro no hay que tomar la frase literalmente siempre. A veces hay que tomarlo en forma simbólica y a veces no es tan claro cuál es cuál. Generalmente quede claro, sí, pero en alguna parte puede causar confusión. Finalmente, hay otra cosa que hace difícil entender alguna parte de este libro y eso es el asunto del doble cumplimiento de la profecía de Isaías y de otro profeta también. ¿Qué es eso?
Bueno, varias de las profecías de Isaías son de doble, a veces triple cumplimiento. Es decir, una sola profecía puede cumplirse primero con una persona o una situación o una ciudad y después, años después, cumplirse de nuevo con otra persona o otra situación o otra ciudad. Y eso a veces crea confusión. Por ejemplo, varias partes de Isaías profetizan referente a la restauración de Israel en el futuro cercano. Está diciendo, en 150 años ustedes van a volver de Babilonia. Pero repetido en el futuro distante para Isaías. Por ejemplo, vamos a ver uno que se cumplió en ese momento y después se cumplió en nuestro tiempo, el año 1948. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar, Hamat y en las islas del Mediterráneo. Izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Y eso pasó en 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, Israel, que no había existido en casi 2000 años, de repente existe de nuevo, con bandera, con ejército. ¿Por qué? Porque Dios dijo que sí. Pero es la segunda vez que se cumple la misma profecía. Primero Babilonia y después Israel hoy en día. En otros casos, una profecía se refiere a una persona específica en los tiempos de Isaías, pero también a otra persona en el futuro. Por ejemplo, Isaías 61, 1 al 4, se refiere a Isaías mismo. Hay que tenerlo claro. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, los que están en Babilonia, y dar vista a los ciegos, los que no ven espiritualmente, y poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año de favor del Señor. Eso es Isaías. El Señor está hablando a Isaías, o sea, mejor dicho, Él está diciendo, ok, reconozco aquí, he sido llamado por Dios para proclamar a Israel en cautiverio. En su tiempo el cautiverio todavía no existe, está 100 años en el futuro, 120 años. Y lo que él tiene que anunciar es la gran noticia de la libertad del exilio en Babilonia y que pueden regresar a su país. Está claro. Ese primer cumplimiento de esa profecía fue así. Pero la misma profecía se refiere a Jesús también, claramente. Incluso esta palabra de Isaías iniciaron un disturbio que casi causó la muerte de Jesús antes del tiempo. Estamos hablando ahora, 700 y tantos años después, Jesús está diciendo, bueno, vamos a ver lo que dice Jesús. Lucas 4, 14 al 29. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo dio al ayudante y se sentó. Y uno dice, ok, terminó la cosa. No. ¿Por qué Jesús se sentó después de leer? Porque así enseña un rabino. Un rabino se pone de pie para leer la Biblia y la palabra de Dios por respeto, por reverencia. Él no va a leer sentado. Cuando él está leyendo, se pone de pie. Y después de leerlo, se siente para enseñar
a sus alumnos. ¿Por qué? No corresponde que el maestro está de pie frente a sus alumnos, porque estar de pie es una señal que yo soy inferior y usted es superior en el pueblo judío. Por lo tanto, el rabino para enseñar se siente al mismo nivel de los alumnos. Y eso hacemos hasta hoy en día. Si están en una reunión, en un evento o algo así, y entre el jefe, ¿qué hacen todos? Se levantan como señal de respeto. Aquí llegó el jefe. Entonces el rabino no va a decir que sus alumnos son jefe. Él va a sentar, ponerse a ese nivel. Entonces ahora Jesús se sentó porque empieza la lección. Terminó la lectura y ahora empieza la lección. Ahora viene a enseñar cosas. Hasta el momento todo va bien. Se presenta el rollo, lee el rollo, se sienta y todo listo, esperando. Como era costumbre del rabino, Jesús leyó la palabra de pie, se sentó y comenzó a enseñar. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Normal, el rabino se sienta y todo mirando, ya, ok, enséñanos, aquí estamos, listo. Todo va bien. Jesús sentado, enseñando. Y ahora viene algo más. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Parece que son un poco lentos aquí porque no han dado cuenta de lo que está pasando. No han visto el significado real de lo que Jesús había dicho. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Seguramente están pensando que Jesús va a enseñar algo profundo referente a Isaías y cómo se cumplió en su tiempo esa profecía, pero no es así. En lugar de eso, Jesús hace otra cosa. Él dice, Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. y ahora sí están empezando a entender. Jesús había leído una profecía que originalmente era para Isaías. Y ahora él está aplicando a sí mismo. Y eso para ellos están diciendo, ¿cómo? Esa profecía parece, ¿qué estás diciendo que tiene que ver contigo? Y más encima, dice que la profecía de Isaías no es para ellos, sino para los gentiles. Y eso para el pueblo judío, ¿cómo que profecía de Isaías no está para nosotros? Y eso es lo que había dicho recién. ¿Se acuerdan que en esa sequía el Señor no mandó a Eliseo a una viuda de Israel, sino a una viuda de una nación lejana? El profeta no es profeta en su tierra. O sea, Jesús realmente está insultando aquí al pueblo. Explosión atómica. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho yo, esta profecía, ustedes pensaron que era para Isaías. No, también es para mí. Y ustedes lo hubieran cumplido hoy día. Pero esa profecía no es para ustedes, es para los gentiles. ¡Wow! Queda muy claro que Jesús considerado que esta es una profecía de doble cumplimiento. El mismo Señor dice, eso fue Isaías, sí, pero también soy yo.
Y también es una profecía mesiánica, por lo tanto, y el pueblo judío parece que no había visto que eso es profecía mesiánica, habían pensado que eso es solamente para Isaías. Pero por interpretar la palabra de Isaías de esa forma, quieren matar a Jesús, porque para ellos, blasfemia, está cambiando lo que dice la Biblia. No, está aclarando lo que dice la Biblia. Ok, debido a este doble cumplimiento en Isaías, a veces es difícil entender qué partes de una profecía son para los tiempos de Isaías y qué partes de la profecía son para otra persona en el futuro, o quizás para ambos. A veces las mismas palabras se refieren simultáneamente a los dos. Y generalmente hay pistas en el mismo libro, pero como Isaías le gusta escribir en código, a veces no está tan fácil interpretar correctamente. O sea, hay que estudiarlo en detalle, hay que entender el contexto, hay que, cuando llega a leer Isaías, si no entiendes algo, hay que buscarlo como profundo, referente a la historia de Isaías, la cultura, la política, los costumbres de la gente en sus tiempos, para entender mejor lo que está realmente diciendo. Ahora, en el segundo libro de Isaías, la parte de la consolación, ocurren 4 profecías muy específicas referentes a Jesús, según nosotros, las cuales en conjunto se conocen como las canciones del siervo, porque cada uno habla de un siervo que hace algo para el Señor. Ahora, hay que tener claro que para los judíos, estas profecías no se refieren a Jesús. Para nosotros sí, para ellos no. Según ellos, todos estos versículos que vamos a ver ahora no son profecías mesiánicas, sino son profecías referentes a Israel, la nación. Son profecías referentes al pueblo de Israel. Nosotros lo vemos como profecía referente a Jesús. Entonces, vamos a ver las 4 canciones. Están en capítulo 42, 49, 50, 53. No son los capítulos enteros, son breves versículos. Pero ¿será posible que nosotros estamos incorrectos, equivocados, y que este poema realmente se refiere a Israel y no a Jesús? Vamos a ver las 4 canciones del siervo. Uh, con lo que ya sabemos de la historia de Israel, todo lo que hemos visto de los libros históricos, podemos decir que estos versículos encajen perfectamente con la naturaleza, comportamiento y carácter de Israel o con Jesús. Esa es la pregunta que lo voy a dejar. Primera canción, 42:1-9, ya lo vimos recién. Se habla de no clamará, no gritará, no alzará su voz en la calle, con fidelidad hará justicia. También dice que será luz para las naciones. Yo creo que eso no es Israel. No clamará, no gritará. Es todo lo que hicieron en reclamar y gritar. Nunca fueron fieles con la justicia y nunca fueron luz para las naciones. O sea, claramente ese, no, número 1 fuera. Canción número 2, Isaías 49, 1-6. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mi fuerza sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Eso se refiere a Israel?
con todo lo que sabemos de Israel? Bueno, primero hay un problema de lógica aquí. Am, ¿Cómo se explique esto? El Señor que desde el seno materno me formó para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se... ¿Qué está diciendo aquí? Dios formó el siervo de Israel, para hacer que el mismo siervo de Israel se vuelva Dios. No es lógico. Y tampoco encaja con lo que sabemos de Israel. Sigamos con número 3, Isaías 50, del 5 al 9. El Señor y Dios me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor y Dios me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. Israel, yo creo que no. Claramente, esto no se refiere a la nación de Israel. Claramente se refiere a Jesús. Y canción número 4, la Garibe ya sabe. El más bello. Empieza en Isaías 52:13, los últimos versículos de 52, y después sigue en todo 53. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas hemos sido sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores.
Claramente no es Israel. Pero esto no es una historia de odio, derrota y muerte, es una historia de amor, victoria y vida eterna. Muchos ven ahí, Jesús murió, qué triste. Sí, pero resucitó. Es el mensaje aquí real. Por algo la traducción del real del Evangelio es las buenas noticias. La palabra quiere decir eso, Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Es la mejor noticia posible. Nosotros vemos emocionado ese 53 y con razón, pero el mensaje real es vida eterna. El enorme, incomprensible sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso nosotros podemos ir al cielo para la eternidad y no al infierno. Porque antes de esto, todos íbamos camino al infierno. Pero gracias a lo que el Señor hizo acá, en Isaías 53, 700 años antes que naciera Jesús, Isaías está profetizando eso. Gracias a eso, podemos ir al cielo. Si simplemente lo aceptas, de la manera que la Biblia dice, es un regalo, sí, pero no es un regalo así nomás. Hay que aceptarlo. Y hay una forma para aceptarlo que está explicado en la Biblia. Si está mirando esta transmisión hoy o en otro momento, hay una forma de contactarnos. Si quieres saber más de cómo tomar esa decisión, con gusto podemos conversar y ayudarte a tomar esa decisión de ser seguidor de Cristo, o sea, de recibir este regalo que el Señor nos entregó por entregar su vida en la cruz. Bueno, claramente estas 4 canciones del siervo no se refieren a la nación de Israel, sino solamente a Jesús, quien sí cumple absolutamente todos los puntos. Incluso hasta hoy en día, los judíos en la sinagoga no leen Isaías 53, porque saben que no tiene que ver con Israel. Su plan de lectura anual llega el 52, la mitad de 52, no la segunda mitad, porque ahí empieza esta canción del siervo. Y después toman un break y siguen con 54. Saltan por completo 53. ¿Por qué? Porque saben. No quieren reconocerlo porque es tan claro. Y para aclarar esto, 100%, Mateo 12, 15 al 21. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. El mismo Jesús dice, Isaías 42, también para mí. Se refiere a mí. Lucas 22, 37. Entonces le dijo, ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleva. Asimismo, el que tenga una bolsa. Y el que no tenga espada, que vende su manto y compre una. Porque los digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los malhechores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. El mismo Jesús dice, lo que escribió Isaías. Ok, fue para su tiempo, sí, pero también tiene que ver conmigo, con nuestros tiempos. Isaías incluye muchas profecías detallados, los más detallados en toda la Biblia referente a Jesús, todos escritos, y eso hay que tomar en cuenta, 700 años antes del nacimiento de Jesús, y con descripciones exactas, precisas y detalladas de eventos y costumbres que ni siquiera existían en su época. Por ejemplo, clavar a alguien a una cruz no había sido inventado todavía. Los babilonios tenían otra forma de matar a las personas. Fue inventado por los romanos. Sin embargo, Isaías 53 claramente está hablando de Jesús en la cruz.
La grandeza y belleza de tal profecía sin igual. Isaías tiene una forma de decir las cosas. El cumplimiento ha sido perfecto. Por lo tanto, Isaías es profeta de verdad. Todo lo que debería haber cumplido hasta la fecha, considerando que toda la profecía de Isaías que deberían haber sido cumplido hasta la fecha, se han cumplido a pie de la letra. Por ende, con alta confianza podemos decir que las profecías no cumplidas hasta la fecha, o sea, los que son para nuestro futuro, se van a cumplir también, sin lugar a dudas. Porque todo lo que dijo que podría haber sido cumplido, se cumplió. Es profeta de verdad. Y lo que viene, también. En los últimos capítulos de Isaías hay un ejemplo de eso. Algunas profecías referentes a los tiempos finales, futuro para Isaías, futuro para nosotros también. Y quizás la más conocida es esta, en Isaías 65, 17 al 25. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Antes que llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Pequeño detalle aquí. Esas son dos profecías en uno. A veces lo vemos como una sola profecía completa, pero no es así. No hay que confundirse. Esto no es el cielo. Esta profecía acá no es el cielo. Muchos se equivocan al leer esto por primera vez, piensan, qué bonito el cielo, ahí el león y comiendo pasto y el lobo con las ovejas, pero no se trata del cielo final y de la eternidad. Claramente no es así porque habla de personas que mueren a los 100 años. Dice que él muere 100 años, dice, pobrecito, murió tan joven. El cielo final no hay muerte, hay solamente vida eterna. Por lo tanto, nadie muere en el cielo. Por ende, esto no es el cielo. ¿Qué es entonces? No tiene que ver con la eternidad, sino con el milenio. Vamos a ver el milenio en detalle cuando llegamos al libro Apocalipsis. No tengo tiempo para explicarlo ahora, solamente para decir, es un periodo de 1000 años de paz, sin Satanás, pero está en esta tierra y con Jesús a cargo. Por eso hay paz. Por eso hay todos viven tan largos años, pero no es la eternidad. Después del milenio viene el juicio final, la eternidad, la tierra nueva, el cielo nuevo. Aquí hay dos profecías en uno. Como Isaías lo hace, se confunde porque no hay claridad en cuanto a la división, dónde termina uno y dónde comienza el otro. Por lo tanto, continuará la próxima semana. Ahí vamos a llegar a Jeremías. Y nuevamente, ahí está el código QR, están los datos de contacto. Si quieren hacer llegar una pregunta,